de los cuales nos sentimos muy orgullosos, nuestra gastronomía maravillosa, un maíz morado producido por el INIA, que termina siendo el protagonista de la producción del mejor whisky del mundo, pero por otro lado tenemos un escenario político extremadamente complejo. Resulta elegido un profesor rural que llega a la presidencia por menos de 50.000 votos, ganando a su, digamos, su contrincante política. No toman una posición clara y no aceptan el reconocimiento del presidente como tal. Hay acusaciones de fraude, ahora hay acusaciones contra el presidente de la República o denuncias de la misma fiscal de la Nación ante el Congreso de la República. En medio de todo esto, ahora se activa un mecanismo internacional que permite que la OEA, por aclamación, por mayoría absoluta, decida intervenir y mandar un equipo de expertos a nuestro país a ver qué es lo que está pasando con la democracia. Y en medio de todo esto, una economía que sigue creciendo, que sigue desarrollándose. Es decir, estamos viviendo un escenario muy complejo y hay que tratar de entenderlo desde todos sus extremos. Por eso está con nosotros Raúl Noblecilla, él es asesor legal del presidente Pedro Castillo también. Está con nosotros en Limanche, le damos la más cordial bienvenida. Gracias por estar aquí con nosotros. Julio, otra vez, en poco tiempo, compartiendo contigo, todo un honor. Gracias y gracias por venir y por acompañarnos. ¿Qué podemos entender de esto que está pasando en nuestro país? Porque en algún momento se pensaba y de repente se sentía como una especie de amenaza, de un quiebre, de romperse la gobernabilidad y la democracia en el país. Eso no se ha dado, felizmente, y ojalá no se dé. Sin embargo, siguen dándose estos escenarios de confrontación que pareciera que han escalado y ya tiene una mirada de organismos internacionales de lo que viene pasando. ¿Cuál es la lectura que tienes desde un lado de la orilla? Desde el lado de la orilla democrática, déjame puntualizar eso, y no porque uno se sienta más que nadie, Julio, pero yo siento que de esta orilla estamos los que defendemos, más que el presidente de la República, la democracia. Eso es lo que nos motiva en toda esta lucha que hoy, como dices tú, escala, ¿no? Ya estamos tocando puertas o niveles internacionales, pero a su vez también estamos adentrando a una crisis, ¿no? Es un poco paradójico, ¿no? Por un lado vamos escalando esta batalla, por decirlo así, y nos ahondamos en una crisis que creo que es importante. Porque después de esta crisis y de este que estamos convencidos es el último, no sé si el intento, pero la última demostración de poder del golpismo, la democracia puede salir fortalecida. Pero va a depender de aprender bien la lección. Tuvimos una gran lección en los 90, cuando pudimos sacudirnos de esa dictadura cleptómana y asesina de Fujimori, pero lamentablemente no aprendimos mucho la lección. Pensamos que derrocar la dictadura era suficiente y no nos pusimos a trabajar la democracia. Y mira tú, 30 años después, que hemos pasado por muchos presidentes, hoy tenemos a un presidente constitucional de la República a quien no se le quiere, no por el absurdo de involucrarlo en organizaciones criminales y otras cosas. No se le quiere de antes de asumir el poder Pedro Castillo. Y no se lo quiere por algo que duele decir en estos momentos de la historia del Perú, a 200 años de independencia. No se le quiere porque es de la sierra, porque nació en la tercera provincia más pobre del Perú, porque su castellano no es fluido y no sabe francés o inglés tal vez. Y por eso no se le quiere. Es una democracia que tenemos que fortalecer desde ahí, Julio. Tenemos que entender que democracia es el respeto, no solo al ser humano, a la dignidad, a los derechos políticos, a los derechos fundamentales, sino al reconocimiento de la voluntad del pueblo. Sin embargo, y este análisis que hace, efectivamente, pareciera que tiene, y esto es penoso decirlo, un hilo conductor que no hemos logrado vencer. Efectivamente, en la dictadura de Fujimori no solamente se cometieron atrocidades y se quebró la democracia, sino que la corrupción se entronizó dentro del Estado y a partir de ahí hizo barbaridad y media. Luego se recupera la democracia,
y luego tuvimos una sucesión de gobiernos democráticos elegidos, cumpliendo sus periodos, sus mandatos, pero sin embargo la corrupción siguió haciendo de las suyas. Todos los presidentes, luego de Fujimori, están severamente acusados por actos de corrupción bárbaros. Y ahora tenemos a un presidente efectivamente singular por su condición de profesor rural, que llega por primera vez en la historia republicana del país a asumir, digamos, la dirección del país. Sin embargo, la sombra de la corrupción lo empieza a envolver con señalamientos graves también. ¿Cómo revertir o cómo separar la condición de Pedro Castillo como profesor rural con un reto enorme, víctima de discriminación sin duda, atacado ferozmente desde antes incluso de asumir su mandato, de estos señalamientos? Y sí, pues efectivamente es altamente probable que muchas de las personas que hayan estado a su alrededor están directamente vinculados a actos de corrupción. Julio, no intento tapar un hueco con otro hueco, pero me parece indignante escuchar a una señora como Luz Salgado hablar de que este gobierno recorta libertades, que este gobierno está robando, que este gobierno está desapareciendo, prácticamente lo mismo de lo que ella fue parte en la dictadura fujimontesinista. Ella, una asidua visitante de Montesinos en los salones del CIN, parece hoy estar mirando sus recuerdos antes de mirar la realidad. Y este síndrome Salgado, síndrome de este grupo o este entorno golpista, es eso. Ellos son parte de un sistema que avaló o fue incluso partícipe de corrupción. Y hoy, a un año del presidente Pedro Castillo, intentan, ¿no?, bajo esa mirada miope de la realidad, incluirlo a Pedro Castillo, al presidente constitucional de la República, en actos que no están ni siquiera débilmente demostrados. Todo lo que tenemos son indicios, pruebas prometidas, audios prometidos, aspirantes a colaboradores eficaces, es decir, pero se ha armado muy bien el show mediático en donde lamentablemente, y lo voy a decir, creemos que la Fiscalía de la Nación es parte de esta intentona de derrocamiento al poder elegido por el pueblo. Julio, es nuevamente triste el momento que vivimos, pero a la vez no perdamos el optimismo histórico, porque ese optimismo histórico nos regresa, pero nos regresa a buenos momentos, ¿verdad?, a lo que fue el furor de la lucha contra dictaduras, en el caso la última de Fujimori, y cómo salimos, a pesar de los pesares, logramos salir, logramos hacer fugar al delincuente. Hoy ya lo tenemos preso merecidamente, y a su socio Montesinos, por supuesto, pero a lo que voy, Julio, es que ese optimismo histórico nos tiene que llevar a que esta crisis que la ha propiciado el golpismo, esos grupos de poderes fácticos que no resisten, no solamente la condición de color de piel, la condición social de nuestro presidente constitucional, sino el que nuestro presidente plantee cambios estructurales. Eso hace reaccionar y es lógico, pero esta reacción se está volviendo golpista y esta reacción se está volviendo a lo que ellos quieren, hacer un golpe de Estado para seguir, lógicamente, ostentando el poder como siempre lo han hecho. Sin embargo, claro, hoy el presidente de la República en el norte del país decía que tenemos que seguir combatiendo a la corrupción, que es uno de los grandes males o los grandes problemas que hay en nuestro país. Ese sigue siendo el gran problema en el Perú. Y en tanto no hayan acciones contundentes, firmes, determinantes, que permitan separar la paja del trigo, porque lamentablemente pareciera que el Estado está infestado de gente que tiene malas prácticas hace mucho tiempo, haciendo de las suyas, y la justicia no ha tenido ni el tiempo ni la eficacia o la eficiencia para poder separar de una vez por todas este problema que lo llevamos hace décadas en nuestro país. ¿No sería acaso eso una alternativa para poder, a partir de ahí, refundar un país libre de corrupción? Ya nos libramos de las dictaduras, aunque ahora podríamos, sí, pues como tú lo sostienes, hay un intento de volver a un escenario similar, pero el problema de la corrupción sigue siendo un problema,
Sí, y el problema de la corrupción no se va a combatir intentando investigar o intentando proponer métodos antidemocráticos. Tenemos que saber convivir en democracia. ¿Es endeble la democracia? Por supuesto. Todavía nos falta muchísimo que crecer en democracia, pero no nos podemos apartar del terreno democrático para luchar contra la corrupción. No podemos irnos a la figura que nos invita a la fiscal Marita Barreto a decirnos desde hoy prácticamente, si yo te denuncio, tú me vas a demostrar que eres inocente. Es decir, la inversión de la carga de la prueba, ¿no? Prácticamente la colisión total de un derecho fundamental del ser humano y la presunción de inocencia, se pretende hoy, ¿no?, voltear o boicotear. Todo, ¿para qué? Para una supuesta lucha contra la corrupción. La corrupción va más allá de una posibilidad de un presidente, de un grupo. Esta corrupción, como tú tienes que recordar, Julio, no es ajena a los otros países de América Latina. Veamos el efecto Odebrecht en América Latina. Cómo Odebrecht prácticamente comulgaba con cualquier... Los Panama Papers y una serie de casos que efectivamente han hecho que el periodismo de investigación incluso se haya organizado corporativamente a nivel internacional para revelar, ¿no?, estas prácticas perversas de corrupción. Y esas prácticas perversas de corrupción, países, ¿no?, o esa corrupción que es no solo atendible sino permitida, ¿no?, mientras no se cambien estructuras económicas o modelos que llevan la bendición de los que prácticamente gobiernan en lo macro el modelo económico que tiene, pues, digamos, o que a todos los países de la región los tiene sumidos. Entonces, es ahí el problema. El problema es que la corrupción debe ser combatida en democracia y la corrupción no puede ser un pretexto de utilizarse como una moneda de cambio para fines que no son fines políticos a favor de la sociedad. Es como decía el representante de Argentina en el Consejo Permanente, ¿no? Nos hemos acostumbrado a países ricos con pueblos pobres, ¿no? Porque vamos muy bien en los números. Tú mismo señalas, Perú es envidiable en la región y a nivel mundial. Pero ¿qué pasa con el pueblo? ¿Qué pasa con ese divorcio, con ese caño cerrado para satisfacer las necesidades del pueblo? Pues cuando tú intentas abrir un poco, ¿verdad?, esos caños o esas compuertas, automáticamente haces reaccionar a esos poderes fácticos que intentan, bajo estos lacayos golpistas, impedir ese proceso. Y eso es muy, muy peligroso, porque tarde o temprano, Julio, los pueblos se levantan. Y esto no es un llamado a la violencia, pero los pueblos se levantan, y no solamente por una razón democrática, sino también de justicia social, ¿no? De acuerdo. Entendible. Muchas gracias, Raúl, por conversar esta noche aquí con nosotros, aquí en Limanche. Te agradezco muchísimo a ti la oportunidad. Muy bien. Raúl Noblecía ha dado sus puntos de vista también, asesor legal del presidente Pedro Castillo.